todos esos voceros del odio y voceras del odio, lo que están haciendo es facturar. De la misma manera que cuando Vox me señala y abre una cuenta con mi nombre, factura. En tu caso llegaron hasta la puerta de tu casa. Eh, Digo, a la puerta de tu casa, no al portal, al edificio, no al buzón, fue a la misma puerta de tu vivienda. Han pasado ya 5 años. ¿Se sabe algo de los responsables? Ni siquiera vino la policía a ver la puerta. Acabé yéndome de ese piso porque... Y allí acabaron localizándome también. Y me esperaban en el portal de casa, así que me tuve que ir de Madrid y hace un año que me fui de Madrid. Finalmente me han protegido. Ah, bien. Ahora tengo, bueno, cuando me muevo estoy escoltada y tengo protección porque consideraron que el riesgo era alto. Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friendly neighbor is in town. Hola, ¿qué tal? Oye, por cierto, antes de empezar, ¿por qué no le das a suscribirte al canal? Que es que si no, tú sabes, acaba viniendo una inteligencia artificial de eso y me lo desocupa y la cosa va mal y no sigo. Venga, bueno, vamos a empezar. Hoy nos acompaña Cristina Fallarás, una periodista que desde los relatos anónimos que publica en Instagram ha hecho caer a agresores y a acosadores sexuales que parecían intocables y quizás por eso lleva años siendo acosada, amenazada y perseguida. Muy buenas, Cristina. Antes de empezar la entrevista, por cierto, quiero avisarte de que he sido acusado por Cristina Seguí de agarrarla del brazo para intentar llevármela a mi casa y me han intentado montar también una campaña rara que no tiene nada que ver con lo que tú haces y además tengo a Sara Santolaya defendiéndome diciendo Rubén, yo sí te creo. ¿Tú conoces a Cristina Seguí? Pues lamentablemente sí, no solo la conozco, sino que me ha tocado durante años, lo primero, hola cariño, me ha tocado durante algunos añitos enfrentarla en televisión. De hecho, por personajes como Cristina Seguí, dejé de ir a tertulias. Que fíjate, personajes como estos que intentan darle la vuelta al discurso feminista utilizando todo tipo de mentiras y también juegan, por ejemplo, a criminalizar a niñas víctimas de violación, como hizo ella, motivo por el cual está condenada a 15 meses de cárcel por intentar humillar a unas chicas que denunciaban una agresión sexual y ella decía que era todo mentira y salió en defensa de los violadores condenados. El discurso que utilizan este tipo de perfiles es cada vez que pueden intentar colarnos una especie de gol según creen ellos, intentando también tergiversar nuestro discurso y sobre todo jugando a algo en lo que creo que hay gente que ha cometido el error de trasladar la idea de que no existe absolutamente ninguna denuncia falsa. Y en torno a todo eso también se teje el discurso de la ultraderecha, de Vox y tal. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, la verdad es que alguna denuncia falsa hay. Lo que pasa que son tan poquísimas, 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 que son prácticamente irrelevantes. Lo que pasa que lo que hace esta gente es intentar darle la vuelta para cargar contra nosotras, contra ti, contra quien pueda. Es decir, contra cualquier persona básicamente antifascista, antirracista y feminista. Es su discurso, es su miseria y creo que afortunadamente a esta gente ya no se la creen ni los suyos. Yo creo que hay una cosa, Rubén, que está pasando que es que les compran el relato sin creérselo. Es decir, nadie puede creer que no existe la violencia machista, nadie puede creer que la inmigración es mala en sí misma, nadie puede creer todas esas basuras que van constantemente, nadie puede creer que las mujeres queremos volver a casa, a encerrarnos en casita a criar hijos. Sin embargo, sobre eso construyen una herramienta que les viene muy bien. Pero no es cierto que se la crean, ¿eh? Creo que deberíamos borrar la idea de que se la creen. Lo que pasa es que les viene bien articularse en torno a esa mentira. Y bueno, pues ellos sabrán. Las mentiras tienen las patas cortas y les durará poquito. Hombre, yo creo que al final es el mismo discurso que utiliza la extrema derecha con la inmigración, ¿no? Hay un inmigrante que viola a una mujer y salen diciéndonos, ¿no decíais que los inmigrantes no violaban, que no existía ningún inmigrante delincuente? Esa es una auténtica estupidez,
Bueno, y creo que en todos los casos en los que los demócratas estamos denunciando determinadas cosas raras que hace la ultraderecha con manipulación del discurso, o los demócratas salimos a defender a determinados colectivos vulnerables, pequeños y grandes, salen exactamente con lo mismo, intentando darle la vuelta a lo que decimos nosotros para justificar que ellos sí tenían razón en algo que estoy totalmente de acuerdo contigo, es que ellos no se creen, hacen que se lo crea su rebaño. Sí, y probablemente su rebaño tampoco se lo cree. Lo que pasa es que su rebaño quiere estar en ese hoyo. Es decir, me estoy dando cuenta, me parece que cada vez nos damos más cuenta todas y todos, de que el odio genera lucro, el odio genera pasta. Es decir, todos esos voceros del odio y voceras del odio, lo que están haciendo es facturar. De la misma manera que cuando Vox me señala y abre una cuenta con mi nombre, factura. Cuando el youtuber, como se llamen, porque no tengo ni idea de cómo se llaman, eh, te dice, no, porque tal es una, lo que sea, factura. Cuando la Seguí y compañía salen con el micro a intimidar a las personas y a la gente demócrata, factura. Es decir, están ganando dinero a base de fomentar el odio. Es algo que vemos como en otros lugares, como Estados Unidos o Argentina, se institucionaliza. Mi gran problema es que cuando los partidos políticos en general no responden a eso, no responden a cómo Vox, por ejemplo, institucionaliza el odio, están permitiendo que suceda. Entonces a mí me sorprende el silencio, es decir, me sorprende que seamos desde el activismo, desde los distintos activismos, quienes tengamos que responder a eso. A eso hay que responder también desde las instituciones. Absolutamente, es verdad, es que los fascistas antes se escondían, los fascistas tenían vergüenza de contar lo que eran y hoy ya los fascistas no lloran, los fascistas facturan, como tú dices, ¿no? Claro, Y realmente es un gran problema que personajes como, no sé, el Socas esté triunfando entre determinados perfiles de población que son muy jóvenes, muchos de ellos, y les están pervirtiendo totalmente las ideas de lo que es el feminismo, por ejemplo, transformando el feminismo en otra cosa que no tiene nada que ver con la realidad. claro, pero tú fíjate, hay un chaval, ponte tú, un chaval, me da igual, de 16, de 20, de 25, eh, que de repente pues ve que ya no tiene los privilegios que tenía, es decir, que no puede ir a una discoteca y tocar unas tetas, que no puede tocar un culo, que no puede meterle la lengua en la boca a una chavala, que no puede follarse a una chica que está inconsciente, que no puede, que no puede, que no puede, que no puede. Le viene estupendamente, estupendamente agarrar ese relato y colocárselo. Se enfunda ese relato y dice es que las feministas tienen la culpa, es que tienen la culpa. Pero es un relato que se enfunda, no es un relato que se crean. El gran problema es que ese relato debería tener una respuesta general, no una respuesta de un sector pequeño. Es decir, a la mentira se la responde desde las instituciones también. Pero no, yo creo que la pérdida de privilegios de ciertos sectores de la población, sobre todo de los varones blancos ricos o privilegiados en distintas maneras, bueno, se está viendo engordada, se está viendo engordada por este tipo de relatos. No sé cuánto durarán. Voy a insistir en lo de las instituciones. A mí no me preocupa mucho, me preocupa un poco, pero no tanto. Me preocupa que haya descerebrados como el Chocas y todos esos. Voy a insistir en que no los conozco porque he decidido no conocerlos. Es decir, he decidido conscientemente no responder al odio, sino generar relato. Tú me conoces hace muchos años. Yo he recibido muchísimo odio, muchísimo. He calculado una década, pues como tú seguramente, de acoso constante. Eh, Hasta que me di cuenta que me dedicaba solamente a responder al odio, a crear maneras de responder al odio. Y eso me impedía imaginar, me impedía crear otros lugares, me impedía tomar iniciativas. Y dije, no, 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 no van a marcar mi agenda. Es decir, compañeras, vamos a crear algo que sea feminista, antirracista, antifascista, pero no por respuesta a ellos, sino porque nosotras creemos que es la mejor manera. Y ahí fue cuando me desentendí de esta gente, de esta manada espantosa, y realmente no los miro. O sea, de alguna manera tú has pasado de ser la insultada, la acosada, la agredida verbalmente, al látigo, a la que tienen miedo.
efectivamente, a mí a veces cuando dicen el miedo tiene que cambiar de bando, de sitio, yo pienso, en mi caso ya ha sucedido y me dicen, ostras, si no te da pena, por ejemplo, hace poco, te voy a contar una cosa, hace poco se daba un premio literario y yo iba cada año a ese premio literario. Y me dijeron, mira, Cristina, es que este año no podemos invitarte, lo vas a entender, porque los autores, algunos autores se sienten incómodos con tu presencia. Eh, Primero me dio mucha risa y luego pensé, bueno, me parece bien. Es decir, este cambio me parece bien. Antes yo iba encogida a los sitios, encogida porque sabía que iba a recibir un bufido, sabía que me iban a tirar del pelo o que me iban a escupir, cosa que pasaba habitualmente. Eh, y dije, ah, no, 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 nosotras tenemos herramientas y si de verdad nos creemos esa cosa de que la vergüenza cambie de bando, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque podemos hacerlo. Y ahí fue cuando me hizo clic la cabeza y dije, hasta aquí. Pero, ¿cómo es posible, más allá de todo eso que tú estás logrando, un perfil en concreto, aunque hay muchos perfiles parecidos al tuyo, pero cómo es posible que pese a eso, en menos de 10 años hemos pasado del hermana yo sí te creo como frase mainstream al váyase a abortar otra parte que se atreve Ayuso a que salga de su boca? ¿Cómo es posible que hayamos retrocedido tanto en tan poco tiempo? Yo creo que yo recuerdo que en 2018, cuando la gran manifestación feminista, la gran huelga general feminista, al cabo de unos pocos días, Monedero, que tenía entonces un canal, me hizo una entrevista y me dijo, bueno, estarás muy contenta, estaréis muy contentas de cómo va todo esto. Y yo le respondí, pues mira, yo podría estar muy contenta, pero lo que tengo ahora es miedo. Tengo miedo, primero porque en la manifestación y en las organizaciones de todo, no he visto unas organizaciones paralelas por parte de los varones, nos he visto solas. Y segundo, porque este movimiento es tan potente que no estamos calibrando el nivel de respuesta que va a haber. La respuesta va a ser histórica, porque cuando un movimiento es histórico y revolucionario, y este lo es, recibe una respuesta violenta, histórica y de sometimiento brutal. Tú fíjate, Rubén, en 6 años o en 7 años hemos lanzado millones de relatos de millones de mujeres distintas, bastantes más de 100 millones, 100 millones, te estoy diciendo, de relatos de mujeres, donde exponemos básicamente la violencia sexual en general y la violencia machista, o la violencia sexual en particular y la violencia machista en general. Nunca antes en la historia de la humanidad las mujeres nos habíamos relatado porque no se nos había permitido. Y esperaban que llamáramos a la puertita de los medios de comunicación como toda la vida, diciendo dame una columna, dame un artículo, quiero escribir sobre esto. Y de repente dijimos, no, 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 vamos a pedir permiso, no vamos a pedir permiso en ningún sitio. ¿Qué nos brinda esta nueva situación comunicativa? Nos brinda las redes y en las redes no hay que invertir capital, porque nosotras capital no tenemos. Vamos compañeras todas a una. Y de repente, de una forma intuitiva, intuitiva totalmente, entendimos que había que salir y que había que aprovechar ese lugar y lo aprovechamos. Ostras, eso tiene un castigo, eso lleva aparejado un castigo. Y yo tengo una sensación, ¿eh? Que el que abortéis en otro lado, os vais a... Da igual, todo esto que se empieza a cocer, se empieza a cocer. Esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que el castigo contra la osadía que hemos cometido las mujeres con nuestros relatos, que lo cambia todo. No es que nos cambie a nosotras, es que cambia la sociedad. Se nos va a hacer pagar muy cara y no ha hecho más que empezar. Pero esa respuesta tan potente a algo que también fue muy, muy potente, yo creo que tiene su base en que hay un público objetivo potente, también grande, al que llegar convenciéndolo de que el feminismo es peligroso, de que la igualdad es peligrosa o de que el feminismo es otra cosa. Eh, ¿Por qué tenemos ese público tan potente? Porque hay una masa tan grande de hombres y también de mujeres que están dispuestas a comprar el discurso machista, el discurso fascista, a fin de cuentas, que nos están vendiendo gente como Vox y sus voceros. Vale, primero no son tanta gente. No Seguro. son tanta gente. Si coges qué grupo de población vota Vox,
es un porcentaje que si coges el total de la población, que nos asusta porque son salvajes, pero no son tanta gente. Segundo, es un tipo de gente muy determinado. Es decir, son varones, blancos, bienestantes, bueno, que lamentan haber perdido sus privilegios. eh, y ahí estamos viendo una bifurcación del voto, una diferencia en el enfoque político de los 40 años hacia abajo, de los 40 años hacia los 18, una diferencia abismal entre hombres y mujeres. Es cierto que se suman mujeres al voto de la extrema derecha, es cierto, pero no podemos olvidar la diferencia que hay. Es decir, si coges el porcentaje social de mujeres que votan a la extrema derecha o que apoyan a la extrema derecha, son pocas. Gritan mucho, se dejan oír mucho y luego nos pasman. Y como nos pasman, nos llaman mucho la atención, pero realmente son muy pocas. A mí me preocupa muchísimo más la falta de fuerza de la izquierda que la potencia de la extrema derecha. Fíjate lo que te digo. ¿Y de dónde viene la falta de fuerza de la izquierda? ¿De la división de la izquierda? Bueno, ¿de la división del feminismo? El feminismo no está dividido. ¿No está dividido? No, el feminismo tiene muchas líneas de pensamiento. Cuando un movimiento se hace muy grande, eh, hay muchas líneas de pensamiento dentro. Que los medios de comunicación vendan el relato de un enfrentamiento, como si hubiera una lucha, eh, es una cosa. Que ese enfrentamiento sea real en el grueso de las mujeres, más allá de que haya una vanguardia de un lado y una vanguardia de otro y una vanguardita de otro, no lo veo real. Es como decir, la democracia está dividida porque hay varios partidos. Bueno, claro, hay partidos de izquierdas, de derechas, otros menos de izquierdas, otros menos de derechas, pero partimos de la base de que todos son demócratas, excepto algunos de extrema derecha, porque la extrema derecha nunca es demócrata. ¿Vale? Entonces, el feminismo no está realmente dividido. El feminismo lo que tiene es muchas líneas de pensamiento y algunas líneas rojas que si se traspasan es que ya no es feminismo. Es decir, cualquier movimiento que vaya contra los derechos humanos no se puede llamar feminista. Bien, ya está. Eh, pero cuando me hablabas de la división de la izquierda, de las izquierdas, eh, yo es que no, es que creo que es falta de fuerza. Quiero decir, partirte las migajas no podemos llamarlo división. Es decir, cuando te queda un 10%, un 6%, un 7% del voto, dividirte eso no es división, es idiotez. ¿Sabes? Pero el problema para mí es la falta de fuerza. Cómo hemos perdido pie en los últimos años las posturas más de izquierdas. Pero, ¿qué pasa cuando el principal lema de una manifestación o de un movimiento o de una líder feminista, el principal lema, lo que más cala, a lo que más se dedica, es a lanzar, por ejemplo, un mensaje excluyente, un mensaje transfobo? ¿Eso es feminismo? No, claro que no, claro que no. Entonces No sí puede tenemos un haber, es problema. que no puede haber feminismo transfobo, es una contradicción en sí mismo. ¿Y quién Es está? decir, el feminismo no puede construirse desde el odio. Transfobia es odio a las personas trans. Eh, no hay feminismo construido desde el odio porque responde a unos intereses creados. Y esos intereses creados, que suelen ser capitalistas y reaccionarios, no caben en el feminismo. No pasa nada. Pues que hagan su show y que hagan sus cositas. No son feministas, lo siento. Pero además soy tajante en esto. De la misma manera que me dicen, es que hay mujeres a las que no las podemos creer. Bueno, yo sí me las creo. Es que yo creo a las mujeres. Hay trans que dicen que son, hay transfobas que dicen que son feministas. No, no lo son. Ya está. ¿Sabes qué pasa, Rubén? La intervención de los medios de comunicación en cualquier movimiento de los últimos años, bien sea el feminismo, bien sea la lucha antirracista, pero incluso la lucha animalista, lo hemos visto con la última ILP contra las corridas taurinas, Mm. etcétera. El papel que están jugando los medios de comunicación y los partidos más grandes, los grandes del bipartidismo, desvirtúa todo. No pienso entrar en el análisis que me venden, ni en el análisis que me venden los medios de comunicación más grandes, que son todos conservadores, o qué sorpresa, ni en el análisis, ni en la manera en la que los partidos que podríamos considerar ligeramente progresistas, como el PSOE,
están pervirtiendo las luchas populares. Es decir, a mí que Carmen Calvo, ex vicepresidenta del PSOE, y su grupo de mujeres decidan que las mujeres trans no son mujeres, pues allá ellas con lo que deciden, pero que no me vendan que son feministas, que se llamen Manolo. El problema es que no te lo venden a ti, que sabes y sabes de lo que hablas. El problema es que se lo venden a otros perfiles de población que pueden acabar comprándoles el discurso y yo creo que calan, sobre todo, como tú dices, cuando intervienen los medios de comunicación para trasladar la idea, bueno, de que hay dos feminismos que están más o menos en igualdad de peso unos y otros y hay un feminismo tránfobo que está perfectamente legitimado porque convoca la mitad de las manifestaciones cuando hay esos casos en los que se duplica, porque el 99% de los casos en los que se celebra el Día de la Mujer y hay dos manifestaciones, una manifestación es transfoba. Ese es el motivo principal de que haya Pero dos, esa manifestación no es no es feminista, feminista. es contrafeminista. De la misma manera que había manifestaciones obreras y contra obreras, es decir, reaccionarias, lo tenemos que entender así. A mí, pero no voy a comprar además, no solo no voy a comprar ese relato, fíjate, Rubén, tú sabes que yo estoy en contacto con miles y miles de mujeres constantemente, porque me dedico a canalizar el daño de las mujeres. Ni una sola de todas las mujeres con las que yo trato o he tratado, ni una sola, ni uno solo de los testimonios que son muchísimos, muchísimos miles de mujeres trans que he publicado, jamás ha habido ni una falta de respeto, ni una falta de atención, ni de cuidados hacia esas mujeres. Jamás en mi entorno. Entonces a mí cuando salen estas mujeres llamándose feministas transfobas, o terfas o como se quieran llamar, sencillamente no me las creo. Y esto es así. Es que no le veo la base, porque yo no la vivo esa base. Hay dos cosas que han pasado en los últimos años a nivel legislativo, dos leyes que han marcado el feminismo a nivel institucional al menos. Una es la ley del solo sí es sí y otra es la ley trans. Las dos han tenido quizás avances a la par que polémica y el ruido mediático brutal que ha provocado que yo creo que la inmensa mayoría de la gente no tenga ni la más remota idea que era lo bueno y lo malo de cada una. ¿Tú qué opinas de las dos? Bueno, yo opino que son grandes avances, pero grandísimos avances. Despatologizar eh, lo trans era imprescindible. Es decir, no es una enfermedad, no es una enfermedad. Bueno, es que ¿cómo tenemos que mirar a una mujer trans? Es una mujer con su contexto. ¿Le vamos a estudiar los genitales a una persona? ¿O vamos a estudiar quién es y cómo actúa, qué hace, qué bien aporta, qué tenemos en común? El tratamiento a las personas trans era, era una salvajada y temo que vuelva a serlo. Cualquier persona, hombre o mujer, que tenga hijas, hijos o hijes trans, sabrá perfectamente a qué me refiero, porque yo que he vivido con compañeras, y no precisamente de izquierdas, el proceso con sus hijas e hijos trans, sé perfectamente el camino tan durísimo que vivieron, sobre todo en los primeros 2000, que se encarnizó aquello. Y en cuanto a la ley solo sí es sí, es que no me cansaría de aplaudirla todos los días. Me podría levantar y aplaudir la ley de solo sí es sí. Una ley que pone en el centro el consentimiento, que nos van a copiar poco a poco en todos los países europeos, a no ser que la extrema derecha lo impida. Una ley que pone en el centro no solo el consentimiento, sino el acompañamiento a la víctima. Yo solo me imagino la posibilidad, solo con imaginarme la posibilidad de que todas las medidas que plantea la ley solo sí es sí se pusieran en marcha, eh, la violencia contra las mujeres en este país sería no solo muchísimo menor, sino muchísimo más llevable por nuestra parte. Porque te quiero recordar una cosa, nosotras la violencia contra las mujeres, la violencia machista y sexual, es algo que sufrimos. Quienes la ejercen son hombres. Entonces, que pare o no pare la violencia sexual y la violencia machista, nosotras tenemos muy poca fuerza para hacer eso. Deberíais hacerlo vosotros, deberían ser los hombres quienes se ocupan de que la violencia que ejercen ellos
pare, disminuya. Es decir, nosotras qué hacemos? Pelear porque aquellas mujeres que la reciben sufran lo menos posible, el menor tiempo posible y afecte lo menos posible a sus familias, a su futuro y a su economía. Eso es lo que intenta la ley del solo sí es sí. Y luego que se entienda que una mujer tiene que dar su consentimiento, que es algo que me parece palmario. ¿Tú crees que la reacción social y política ante las revisiones de condenas, antes que había tantas revisiones de condenas, ahora ya parece que no, fue proporcional o hubo una instrumentalización interesada para atacar al feminismo y sobre todo para atacar a la ministra de por aquel entonces, a Irene Montero? Tú lo has dicho, Rubén, que hubo muchas revisiones de condena, ahora ya no. Qué casualidad que cuando el equipo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero dejó de estar en el Ministerio de Igualdad, dejó de haber tantas revisiones de condena. Oh, vamos, qué casualidad. Eh, yo creo que hubo una alarma mediática. Yo creo que la gente no iba por la calle, oh, mira un violador, que nos sacan los violadores, niñas, no vayáis a la discoteca. Eso es mentira. Yo no creo que hubiera una alarma social. Hubo contertulios de derechas y lamentablemente algunos también de izquierdas, echándose las manos a la cabeza diciendo que los violadores iban a salir a la calle. Lo único que hacía esa ley era ampliar la horquilla de lo que consideramos delito. Claro, ampliaba la horquilla. ¿Por qué? Porque antiguamente había muchas agresiones que considerábamos que eran de patosos, de babosos, totales tu tío, el transporte público ya se sabe, que no estaban consideradas delito. Bueno, pues cuando ampliamos la horquilla de lo que se considera delito, tú no puedes condenar lo mismo a un hombre que te ha pegado el pene en el muslo repetidamente o en el culo durante un viaje de tren o que te agarra una teta por la calle, no lo puedes condenar lo mismo al que te obliga por la fuerza a una felación. Efectivamente, son condenas distintas, pues como se rebajan las condenas, se modifica todo. Pero esto pasa siempre que se modifica el Código Penal. Si te acuerdas de cuando se modificó lo de la tenencia de drogas, nadie salió a la calle diciendo que salen los camellos a la calle. Y efectivamente, muchos pequeños traficantes y trapicheros salieron a la calle porque se podía revisar sus condenas, pero no nos echamos las manos a la cabeza. Y en cualquier caso, es curioso, porque te vuelvo a decir lo mismo, que quiénes son los agresores, quiénes son los violadores. Compañeros, si os escandaliza tanto que los violadores salgan a la calle, revisad lo de los violadores, que sois hombres. Oye, pero a mí hay preguntas que me cuesta trabajo hacer porque me enerva mucho pensar en el hecho en sí. ¿Cómo esta gente, cómo esta gentuza ha conseguido imbecilizar tanto a tanto macho que se haya extendido tanto ese discurso de es que para acostarme con una mujer antes le voy a tener que hacer firmar un contrato por escrito según la ley? Pues yo le diría a ese macho que piensa eso, si te cabe la duda, efectivamente, imprímete contratos y sal con varios contratos en el bolsillo, pichón, porque yo jamás he tenido una duda. Yo cuando he ido y he ligado con un tío y me lo he llevado a la cama y hemos follado, no he tenido ninguna duda jamás de si había consentimiento. Por lo tanto, no he necesitado contratos en el bolsillo. Si tú tienes un problemita y tienes una duda, llévate un contrato. Es que es tan idiota que no se le puede responder más que con idioteces. No Ya, pero, quiero tomarme en serio eso. pero es que es difícil tomárselo en serio, pero es que yo lo escucho y escucho a gente decir, por ejemplo, es que mi ex es una sinvergüenza, que evidentemente hay mujeres también que son sinvergüenzas, igual que hay hombres que son sinvergüenzas, y me va a denunciar y parto de que con la nueva ley hay presunción de culpabilidad. Directamente voy al calabozo y directamente me van a condenar. Y eso lo cree muchísima gente. Muchísima gente. ¿Cómo han logrado, te insisto, cómo han logrado que cale ese mensaje en tanta Pregúntate, gente? Rubén, pregúntate por qué lo creen. Lo creen porque lo saben. No es que cale un mensaje que sea mentira. Ellos saben perfectamente que probablemente han pasado alguna fronterita, que probablemente se han tirado a su mujer cuando ella no quería, que probablemente le han hecho una penetración anal mientras ella decía que no, por favor, que me duele, que probablemente algún día se le han tirado estando en estado de inconsciencia o que han visto pornografía infantil. O te puedo poner mil ejemplos porque me paso el día recibiendo ejemplos. El día entero, o sea, las 24 horas recibo mensajes de mujeres, cientos cada día. Eh, lo que es idiota es pensar que millones de mujeres en España denunciamos violencias sexuales constantes
y que no existe ninguno que las ejerza. Esos que tienen tanto miedo, que se revisen. Es como aquel que decía, aquel actor o director, no sé cómo se llama, que decía Aldo, no sé qué, que decía, es que están todos cagados. Pues por algo será, Aldo querido. Si yo no estoy cagada es porque no tengo nada que cagarme. Los Es que que es están, así. Cuando los que los hombres están tienen miedo a que les pase algo, con todos sus privilegios, con toda la impunidad que tenéis, con todo el blindaje judicial y legislativo, con todo el blindaje de una construcción cultural que tienen, si en algún momento llegan a tener miedo, miau. Hombre, yo sinceramente el último caso que he conocido de un tipo que me contaba eso, en una conversación planteaba la idea de que es que me ha denunciado y voy al calabozo seguro. Luego constaté que merecía estar no en el calabozo, sino unos cuantos años en prisión, ¿no? Te pongo el caso de Rejón. Cuando esa mujer me escribió y me dijo, hay un político de izquierdas madrileño que me ha hecho esto, esto y esto. Claro, a mí, cuando me mandan testimonios con el nombre del agresor, yo no los publico porque no puedo publicarlos. Pero me queda en la cabeza porque pienso, ostras, tú también, pues un actor no sé qué, ostras, un director de cine, un político, un periodista, te va quedando un pozo amargo. Entonces, en aquel momento cuando ponía un político de izquierdas madrileño, eh, inmediatamente me vinieron a la cabeza tres o cuatro, porque había tres o cuatro políticos de izquierdas madrileños de los cuales ya me habían llegado algún testimonio que no pude publicar y no quise publicar porque no publico nombres. Y en aquel momento yo no sabía que era Errejón. Después se elaboró todo aquel argumentario según el cual no solo, lo mío no solo era un linchamiento en general de los hombres, sino una carcería en particular de Errejón. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Aquello fue una invención que empezó con el artículo del linchamiento en el grupo Prisa, en El País, por parte de Santiago Albarrico y dos chicas y dos mujeres que firmaban con él. eh, y, me generó muchísimo daño. A mí, a mi familia y a mi entorno. Porque recibí amenazas de todo tipo durante mucho tiempo y porque, de nuevo, y esto no era la derecha, modificaron mi manera de moverme por la ciudad y por el país. Eh, esa idea de que se genera, de que se quiere, una mujer habla porque quiere montar una campaña contra alguien, de nuevo es masculina, Rubén. Es que no tenemos tiempo, ni ganas, ni fuerzas. Es que lo pagas tan caro. Es que ni siquiera si tienes razón. Es decir, todo el resto de mujeres de los que me habían llegado testimonios, no solo de Rejón, de otros muchos hombres cuyos nombres se manejaron en aquella época, todas absolutamente, y te estoy hablando de medio centenar de mujeres, si sumamos todos los hombres de los que se habló, medio centenar de mujeres, todas se echaron atrás, ni una sola quiso denunciar. Habría sido relativamente fácil sumarse a una denuncia. Ninguna quiso, porque lo que nos va, o sea, lo que se nos viene encima a cualquier mujer que quiera denunciar a un hombre es aterrador, o sea, es un calvario, es un infierno, es que a ninguna nos merece la pena. A ti te se han dicho auténticas barbaridades, como que eres poco menos que una especie de proseneta que se lucra con el sufrimiento de las víctimas de violencia sexual a través del libro que publicaste. No publiques mi nombre, Testimonios contra la violencia sexual. Y a mí me llamó poderosamente la atención, con independencia de que te lucraras o no, el Que hecho ya de te que digo yo que ya te digo yo que no. pero es que para mí hubiera sido absolutamente secundario que te lucraras con tu trabajo, porque yo soy partidario de que todo trabajo que se hace a nivel creativo, a nivel periodístico, merece, pues evidentemente, una compensación económica, porque si no, en la izquierda del aire no solemos vivir, igual que no lo hacen las derechas, ¿no? Por tanto, ¿qué problema hay en que una persona que está defendiendo una causa, sea una causa relacionada con la violencia sexual, con el feminismo, sea una causa relacionada con la xenofobia, etcétera, 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 gane dinero porque realiza una publicación a la que ha dedicado no horas, sino quizás muchos meses o incluso años de trabajo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué llegan hasta ese extremo de trasladar la idea de que tú vives de esto a costa de, pues eso, mercantilizar Mira, el sufrimiento? yo llevo trabajando los testimonios de las mujeres de manera activista, o sea, altruista, desde 2018.
O sea, hace 7 años empecé. Y haciendo lo que hago en Instagram, es decir, recopilar testimonios y anonimizarlos y publicarlos en anónimo en mi propia cuenta, llevo 2 años y 3 meses. Todo ese tiempo lo he hecho de forma activista. Me supone entre 4 y 6 horas al día de trabajo, porque es muy cansado tomar la captura, quitarle el perfil, hablar con ellas. A todas les digo algo, jamás he publicado un testimonio sin decirle algo a la mujer. Hay unos protocolos que creo que son de cuidados, que son imprescindibles. Eh, con un libro nadie se lucra, y mucho menos con un libro de testimonios sobre violencia que alguna de las grandes cadenas de librerías de este país no quiso ni vender. Todo se ha dicho. Eh, no solo nadie se lucra, a quien le quepa duda, tengo las cuentas, sino que además los beneficios de ese libro fueron destinados a la Asociación Acción Comadres, que lleva las cuentas para enseñarlas a quien quiera de la difusión que hemos hecho por el territorio de los testimonios de las mujeres y cómo hemos ido a los pueblos, a las ciudades, a las provincias donde nos lo han pedido también de manera gratuita. Si contamos todos los billetes de tren que hemos gastado solo en eso, desde luego no nos llega con lo poco que da de sí un libro. Y lo mismo que las acciones de Acción Comadres, lo mismo que las horas de trabajo, que a mí las horas de trabajo no me las tiene que pagar nadie, porque no es trabajo, es activismo. Tú conoces el activismo. Más allá de esto, es decir, que los del libro y que me lucro con el sufrimiento de las mujeres, te digo como con las denuncias falsas y como con el contrato, me importan un pimiento. Es decir, las mujeres siguen hablando conmigo. A nadie va a convencer a esas mujeres de que yo me he lucrado con nadie, con nada. Que se lo quieren decir entre ellos y ellas, los de ñi, 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 que se lo digan, que se lo confiten, que se coman esa tarta. Me importa un pito. Las mujeres saben quién soy. Saben. Es decir, si algo he sido es honesta en esta vida. Hay muy pocas cosas que me puedan echar en cara, que puedan descubrir de la Fallaras, básicamente porque yo lo he contado todo. Es decir, cada paso, cada patinazo, cada daño que he tenido en mi vida, cada horror que he vivido y cada gloria, las he contado públicamente para que luego no me la puedan echar en cara, para no tener ningún muerto en el armario, porque no tengo muertos en el armario. Pero más allá de todo esto, a mí no se me perdonará si un día gano dinero. Yo soy pobre y por lo pronto sigo siendo muy pobre. Lo cual me viene muy bien porque cuando me denuncia Ajax no tengo cómo pagarles y me ponen una multa. Sigo siendo radicalmente pobre, pero si algún día ganara dinero no me lo perdonarían. ¿Por qué no me lo perdonarían? Porque si a la gente de izquierdas no se le perdona que tenga dinero, si además eres mujer, lo vas a pagar durante toda tu vida. Es decir, a las mujeres no se nos permite ganar dinero, se nos castiga el hecho de ganar dinero, nos convierte en arpías usureras y violentas a ojos de los demás. Pero si además eres de izquierdas y eres feminista, es imperdonable. De nuevo te vuelvo a decir, me importa un pimiento. No, a los de izquierda no nos perdonan nunca que ganemos dinero, que ganemos absolutamente nada de dinero. Yo llevo años viendo cómo no me perdonan que viva de las subvenciones, según inventan, porque mi salario en Sfacua no viene de subvenciones precisamente, y ahora están todavía más cabreados porque parte de lo que ingreso son indemnizaciones que me pagan los fachas a los que llevo a los tribunales. O sea, todavía se cabrean más ahora que ya no vivo supuestamente de esas subvenciones que me inventaban, pero bueno, parece que es que los de izquierdas tenemos que cobrar en sacos de arroz, ¿no? Ese es Eso. un O de, chiste malo o de de avena. rufián. O de avena, sí. Oye, en tu libro se recogen, como dices, ¿no? Muchos, una parte de los testimonios que publicas en tu cuenta de Instagram. ¿Hasta qué punto tu activismo está marcado por la violencia sexual que sufriste de adolescente? Imagino que mucho, porque la violencia sexual que sufres, en mi caso, desde la infancia y adolescencia, marca tu vida entera. Pero, pero no solo porque la mayor parte de las mujeres de este país y del mundo entero hemos sufrido algún tipo de violencia en la infancia y la adolescencia. La mayor parte a lo bestia. Y de esa mayor parte, el 80 y tantos % lo hemos sufrido dentro del ámbito familiar. Entonces, si fuera así, yo a veces me lo pregunto, ¿eh? Es una pregunta que yo también me hago. ¿Hasta qué punto lo que estás haciendo es trasladar la experiencia personal a lo social?
Pero si fuera así, pues todas las mujeres, pues no sé, pongamos por cierto, por caso que un 70%, un 75% de las mujeres de esta sociedad estaría haciendo activismo. Y no es así, ojalá. Yo creo que hay una voluntad de comunicación. Yo soy comunicadora, estudié comunicación y cuando aparecieron las redes sociales me di cuenta de que empezaba a cambiar el paradigma comunicativo de forma radical y que teníamos que amoldarnos y que los medios de comunicación tal y como los conocíamos estaban muriendo y ya están muertos, ¿eh? Se estaban muriendo. Y cuando lancé Cuéntalo, yo lo cuento siempre, cuando lancé Cuéntalo, que es un fenómeno eh, que solo en los 10 primeros días tuvo 3 millones de acciones en 60 países diferentes. Se convirtió en uno de los mayores movimientos de la historia en este sentido, después del Me Too. Eh, Cuando lancé Cuéntalo no lo lancé desde la mirada feminista, sino desde la mirada de la comunicadora. Es decir, lo lancé pensando, no, 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 esto que está pasando, acaba de salir la sentencia de la manada, la primera, pensé, esto que está pasando no lo vamos a poder comunicar como periodistas. Yo no tengo las herramientas como periodista para comunicarlo. Tiene que construirse entre todas el relato. Y pensé, bueno, vamos a dar el paso a ver si por acumulación podemos construir un relato colectivo. Y funcionó. Y desde entonces no he parado. Mm, no has parado, sobre todo utilizando un resorte clave, una red social, Instagram. Y comentabas antes, ¿no? Cómo intentar penetrar en los medios de comunicación tradicionales con una columnita es quedarse muy corto, se llega mucho más lejos a través de otras vías. Pero también vivimos una dictadura en las redes sociales y a ti te han cerrado la cuenta de Instagram con todos los testimonios, con un sinfín de mensajes que todavía no te había dado tiempo a revisar. ¿Qué sentiste cuando intentaron arrebatarte tantos años de trabajo? Casi me muero, casi me muero, pero no por mi trabajo, por la responsabilidad que yo tenía con las mujeres. Es decir, eh, cuando me cerraron la primera vez Instagram, a partir de esa ya no porque empecé a guardarlos, pero cuando me lo cerraron la primera vez, yo había instado a las mujeres a que me mandaran sus relatos de violencia. Eh, cada relato de violencia sexual que yo leo o de violencia machista es un diálogo con esa mujer. Y nunca lo leo como parte de algo, sino que voy una a una y la veo y veo cómo al relatarme eso ha temblado ante el ordenador y cómo su vida se ha revuelto y cómo, o sea, es una cosa tan importante cada uno de ellos que cuando pensé en la posibilidad de que me los hubieran desaparecido, se me echó encima una responsabilidad muy dolorosa. Pensé, joder, qué acto de irresponsabilidad acabas de cometer, Cristina. De ahí que moví cielo y tierra y fue brutal la pelea para que me volvieran a abrir la cuenta, porque no me lo habría perdonado, ¿eh? ¿Y cómo fue? ¿Cómo conseguiste que te reabrieran la cuenta? Pues se pusieron en marcha. Mira, yo creo que al final atendieron. Yo sé que, a ver, hubo un movimiento brutal, ¿eh? Hubo un movimiento brutal. De hecho, la segunda vez que me la cerraron me llegó a llamar la directora de Meta porque se había desplomado la valoración de Meta, no en España, en el mundo. Pero la primera vez yo creo que fue por una llamada del grupo Prisa a Norteamérica, a la sede norteamericana. Eh, Moví muchos resortes y sé que cuando el grupo Prisa yo creo que a través de Isabel Valdés llamaron a la sede norteamericana de Meta, ahí se activó algo y me la devolvieron inmediatamente, porque hubo un movimiento bastante gordo en la Unión Europea, en varios países, además, eh, que no tuvo eficacia, tengo la sensación, en la sede de Meta Europa. Es que Meta es un mecanismo muy difícil, ahora ya muchísimo más, ahora ya. Mm. Entonces todavía tenía personas con las que podías hablar. Menos mal que era Meta y no Twitter, porque entonces Hombre, sigue sin cuenta. Oye, la tuya creo que es la cuenta feminista y sobre todo centrada en la denuncia o en trasladar esos relatos de agresiones sexuales más poderosa, podríamos decir, más viralizada, al menos en español, no sé si a nivel global. ¿Conoces otras experiencias parecidas a la tuya en otros países, de otras mujeres que hagan algo similar? es que no es mi cuenta, Rubén. Es que hemos conseguido que sea una cuenta colectiva. Es mi cuenta porque lleva mi nombre y yo recorto los mensajes. Que fíjate.
yo anonimizo los mensajes para que esas mujeres no sean castigadas. Hasta tal punto somos conscientes del castigo que recibimos. Si cualquiera de esas mujeres saliera por casualidad, que en alguna vez al principio de todo me sucedió, que me equivocaba y no quitaba bien el perfil, salía, llegaban cientos de mensajes, cuidado, cuidado, te ha salido el perfil, te ha salido. Es decir, hay una conciencia colectiva muy bestia. Entonces, claro, no es mi cuenta ya. No, no es que yo tenga una cuenta donde salgo y cuento mis cositas o incluso hago como si fuera una youtuber, hago un vídeo diario o hago una comunicación diaria. No, no es eso. Es una cuenta donde aparecen los testimonios de miles y miles y miles y miles de mujeres, eh, y por lo tanto no es mía, es colectiva. Y en ese ser colectiva adquiere la potencia que adquiere. Porque yo, como Cristina Falleras, a ver, puedo interesar a unos cuantos o a unas cuantas, pero sin más. Lo que sí interesa es la voz de muchas. Y yo me di cuenta enseguida, cuando lancé Cuéntalo en el 18, pensé, ¿de qué nos sirve la enésima columna de la pesada de Fallarás sobre el tema de siempre? Eso es refutable, eso es atacable, eso es decir, ya está la feminazi de mierda. Ahora, enfréntate, enfréntate a los cientos de miles de tweets que tuvo Cuéntalo. Enfréntate a los cientos de miles de mujeres y diles, ya está la pesada de Marita. No, 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 ya no es una pesada u otra pesada. Esto es una voz colectiva y en ese sentido es potente, ¿sabes? Y no, no conozco experiencias parecidas. Desde luego, de alguna forma, ya que dices que no es tu cuenta, que es colectiva, y eso yo creo que es un discurso generoso como comunicadora, de alguna forma has socializado los medios de producción. Claro, es exactamente, exactamente, de ahí viene. Es decir, es una construcción anticapitalista y desjerarquizada. Es decir, es eliminar la jerarquía. Si desjerarquizas, cualquier movimiento en red, sobre todo desde el Me Too, los movimientos feministas en red, han tenido la virtud de desjerarquizar el relato. Y al quitar la jerarquización del relato y la construcción piramidal siempre que tiene el patriarcado jerárquico y capitalista, si rompes eso, ostras, empieza a fluir, es decir, y quitas el yo. Yo si tuviera, porque una de las primeras ideas que pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, bueno, pues ¿por qué no cuento lo que me mandan? Pero contando lo que me mandan, ya estoy yo en el centro otra vez. No, 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 tú te das un paso atrás y dices, vale, esto es. Y esto es en horizontal. Como Cuéntalo, es decir, es una construcción horizontal, horizontal y sin jerarquías. La socialización de los medios de producción, es la clave. Oye, yo recuerdo hace años cuando mi madre trabajaba en Facua y atendía al público en nuestra oficina de Sevilla, cómo venía a veces a casa llorando, muy influida por relatos que eran realmente estremecedores de familias que contaban cómo estaban al borde del desahucio, con amenazas de embargos de sus viviendas por deudas que muchas veces ni siquiera eran reales, gente a la que le iban a cortar la luz y eran familias con niños pequeños y ella sufría mucho, ¿no? Le costaba mucho trabajo, digamos, de alguna manera separar el mensaje de la interiorización a nivel de sufrimiento, ¿no? ¿Tú cómo lo consigues? Cuando te cuentan esas mujeres esos relatos, ¿cómo consigues no vivir bueno, llorando a cada hora? Bueno, cuando vienes del mundo de la violencia, o sea, de haber sufrido constantemente violencia sexual, que yo siempre digo, cuando la sufres de pequeña, la vas a sufrir durante toda tu vida, a no ser que encuentres una buena terapeuta como encontré yo. Entonces, tienes un poco el lomo pelado, tienes una coraza fuerte y yo además vivo en terapia. Es decir, yo vivo dando salida a todo eso. Pero, pero a veces para explicarlo gráficamente, cuando doy alguna conferencia, les digo que yo hago esta labor como el fotógrafo de guerra fotografía o como el oncólogo infantil opera, eh, porque sabes que hay algo más importante que tú. Es decir, los fotógrafos de guerra son y los cámaras de guerra y las periodistas de guerra son
son de los colectivos profesionales que más me impresionan porque uno piensa, yo no podría, o sea, primero yo dejaría la cámara e iría a ayudar. Bueno, y entonces, ¿qué registro queda de eso? Es decir, saben que hay un bien mayor, que hay un bien mayor que es dejar registro del horror. ¿Sabes? Y yo de alguna manera pues me repito cada mañana que dejo registro del horror. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho y me interesa siempre recalcarlo. Yo hablo con todas las mujeres a las que publico, es decir, yo siempre les digo, muchísimas gracias, te mando un beso, lo publico, y a veces me contestan al cabo del tiempo, ay, Cristina, no sabes lo bien que me han venido los comentarios que me han puesto. Bueno, Cristina, por fin me he divorciado, Cristina, he ganado el juicio o tal. Entonces yo tengo un diálogo con esas mujeres. Ese diálogo es difícil de llevar porque son muchas y a veces me enfurece no poder llegar a todas. Tengo miles y miles de testimonios por leer. De hecho, miles de la época de Rejón, de lo cual hace ya más de un año, siguen sin leer. Siguen sin leerse porque no llego nunca. Eh, pero, pero voy como el obrero, como picando piedra, poquito a poco. No tengo prisa. Antes mencionábamos el acoso que recibes en redes sociales, pero contigo, como con otros perfiles de izquierdas, porque siempre son de izquierdas, han ido un paso más allá. En tu caso, llegaron hasta la puerta de tu casa. eh, Digo, a la puerta de tu casa, no al portal, al edificio, no al buzón, fue a la misma puerta de tu vivienda. Han pasado ya 5 años. ¿Se sabe algo de los responsables? Ni siquiera vino la policía a ver la puerta. Alucinante. No pasó nada de nada. Me dijo un policía judicial que vendría, eh, no se presentó jamás. Y yo acabé yéndome de ese piso porque cuando vinieron hasta la puerta de arriba de casa, hasta el piso donde vivíamos en el barrio de Chamberí de Madrid y pintaron una cruz con una navaja. Esa cruz pintada con la navaja, cuando la hicieron estaba mi hija pequeña sola dentro. Yo había salido y mi hijo mayor no había vuelto todavía. La cría creo que tenía 11 años o así, y yo vivía aterrada, me instalé en la idea de que la cría al oír ruido pudiera haber abierto en ese momento la puerta. Se habría encontrado uno, dos, cinco eh, tíos de los que me perseguían habitualmente con la navaja en la mano, no quiero ni pensarlo. Entonces me cambié de piso y me fui a vivir al barrio viejo, al centro de Madrid. Y allí acabaron localizándome también y me esperaban en el portal de casa. Era una calle de esas antiguas de Madrid muy estrecha y me gritaban y me cantaban el cara al sol desde la calle ante el balcón. Y como mi hija ya había cumplido 10 y 15, eh, y yo vivía con el horror a que no la vieran conmigo por la calle, porque si la veían conmigo por la calle y la relacionaban conmigo, que no le hicieran algo, porque yo ya he recibido de todo, Mm. pero una vive muy en estado de alerta por la familia. Entonces, como la volvieron a encontrar, pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Otra vez cambiarme a otro barrio de Madrid y que me vuelvan a encontrar otra vez? Así que me tuve que ir de Madrid y hace un año que me fui de Madrid. En fin, hace algo más de un mes denunciaste a Vox por delitos de amenazas, acoso, revelación de secretos, injurias y calumnias con la agravante de motivación ideológica. No te voy a preguntar cómo va esa denuncia porque evidentemente las denuncias van lentas y ya veremos si el año que viene sabemos algo, ¿no? Pero ¿es la primera denuncia que presentas contra quienes te acosan o contra quienes te atacan o tienes No, algo? no, es la primera denuncia que presento contra Vox. Es la primera vez que un partido político, como tal, un partido político, que es una institución del Estado, que es una institución pública, utiliza en la imagen de alguien en negativo, a alguien a quien llama a odiar, para lucrarse y ganar afiliados. Porque tú entrabas en la página de Vox, Vox abrió una página instando a sus huestes a que me demandaran a mí por delito de odio. Cuando tú entrabas, perdona, en esa página, lo primero que te hacían era pedirte tus datos. Entonces ellos iban haciendo lista de datos, ¿sabes?
Cuando te habían pedido tus datos, te daban un formulario y acto seguido te decían, pero ¿tú sabes qué es lo que más le molestaría a Cristina Fallarás y a la gente como ella? Que te afilies. Afíliate a Vox. Así que están usando, porque esa página se abrió el 24 de septiembre pasado. Y ahora que estamos, veo, a 4 de noviembre, sigue abierta. ¿Tú te imaginas que cualquier partido de izquierdas usa una imagen para captar afiliados y la fiscalía no actúa de oficio? Sería un escandalazo. Bueno, yo todavía estoy esperando la respuesta de la fiscalía al escrito que puse al día siguiente. Así que, claro que he denunciado y además ahí hay un uso lucrativo de mi imagen, hay un menoscabo, bueno, hay un porrón de delitos, entre otros los relativos a la protección de datos, que ellos sabrán dónde se meten porque es una pasta. Ojalá, ojalá. Pediste protección a la fiscalía y a la delegación del gobierno y te dejaron sola, podríamos decir. ¿Por qué? No, finalmente me han protegido. A ver, Ahora tengo, bueno, cuando me muevo estoy escoltada y tengo protección porque consideraron que el riesgo era alto. bien. La fiscalía no me ha contestado todavía. Bueno, El gobierno sí, ¿eh? en cualquier caso, a mí Tú ten estas en cosas cuenta una me... cosa, Rubén. eh, es cuando te han perseguido por la calle una vez y cuando te han empujado, tú sabes a mí todo lo que me han hecho, me empujaron, etcétera, acabé en el hospital, eh, eh, van a volver a hacerlo. Esto es un molde que se sabe dentro de lo que es el acoso, que los pasos que se dan permanecen y siguen dándose. Entonces, yo tenía mucho problema para, por ejemplo, para dar una conferencia o ir a dar una clase a la universidad, etcétera. Tenía muchísimo problema. Bueno, lo que decía, lo que comentabas que en esa fase inicial el gobierno no tomó las medidas que por fin ha tomado y que me parece que era lo mínimo, ¿no? Pero la fiscalía, el hecho de que la fiscalía pues haya pasado del tema, a mí me recuerda a tantos casos, porque tú eres un personaje público, aunque el acoso que sufres es evidente, es sobradamente conocido, y sería mucho más lógica la reacción inmediata, en ese caso por parte de la fiscalía, pero me recuerda a tantas y tantas mujeres que son víctimas de violencia de género a las que la fiscalía no les ha querido atender, a las que los jueces no les han querido atender, no han dictado órdenes de protección, órdenes de alejamiento, a las que la propia policía a veces ni siquiera le ha querido recepcionar una denuncia. Y ojo que no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los jueces, fiscales y policías sean así, porque obviamente no lo son, pero hay demasiados casos puntuales, podríamos decir, de jueces, fiscales y policías con una enorme miopía, ¿no? ¿Por qué? Tenemos un mundo de casos puntuales, un gran mapa de casos puntuales, Rubén, en el caso de las mujeres. Tú fíjate que hay comunidades autónomas, pongo por ejemplo Cataluña, que es la más bestia, pero hay más, donde la mayoría de las peticiones de protección por parte de las mujeres se deniegan. Yo quiero pararme en esto un momento, porque ya no hablamos de denuncias, que todavía es más difícil, pero orden de protección, de amparo, vas y dices, creo que me van a matar por esto, por esto, por esto, por esto. Dar ese paso es dificilísimo, es decir, que cuando una mujer está amenazada, acosada o está siendo agredida por su pareja o expareja o por alguien de su entorno, le cuesta mucho dar cualquier paso porque va minando no solo tu amor propio, sino tu capacidad de movimientos y de toma de decisiones. Cuando llegas al juzgado o a la policía es porque sabes que te van a matar. Otra cosa es que no te maten, pero tú tienes la certeza de que te van a matar y tienes unas pruebas que son prácticamente irrefutables. Yo quiero preguntar desde aquí, ¿por qué esos jueces y esas juezas, por qué ese poder judicial les niega la protección a esas mujeres? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué se les niega una protección a esas mujeres? Cuando una mujer va es porque hay un peligro bestial y no son tantas las que van.
no puedo comprenderlo, de la misma manera que no puedo comprender esta moda dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de disuadir a las mujeres para que denuncien, para que no denuncien. Es decir, van las mujeres a denunciar, no, hombre, no, pero no ves que le vas a hacer la vida, le vas a joder la vida a tu marido y finalmente no es tan grave. Hombre, Bueno, habladlo. pero perdona, Cristina, eso es repugnante, pero también hay policías que llegan a hacerte, a dictarte sentencia y dices, bueno, señora, a ver, puede que eso sea grave, pero no es delito. Un policía es capaz de hacer un análisis de lo que dice la legislación y dictar sentencia para provocar que no denuncien, ¿no? Claro, no, ni uno ni dos, muchos. Sí, pero sí, esto yo lo voy publicando constantemente, claro, claro que pasa, pasa habitualmente. Es decir, el caso extremo es ya cuando el policía manda a sus amigos a que vigilen a la que tiene orden de alejamiento, a aquella que tiene orden de alejamiento, como pasó en Granada. Pero que la policía interviene y es juez y parte y decide que tú no puedes denunciar eso porque no es delito, claro que pasa. Claro que pasa. O que no te lo atiende, o que te dice, te vas a arrepentir de este paso que estás dando, yo no lo daría. Si tú ya vas con miedo a una comisaría nadie entra con tranquilidad, yo por lo menos no. Y mucho menos una mujer agredida, una mujer que tiene terror a que su marido se entere de que lo está haciendo. Es decir, ese es otro componente. Van con cuidado porque, ojo que no se entere, este señor que me da leña en la espalda a ver si me va a partir los labios. Entonces, ya vas con miedo. Si encima el policía o la policía de turno resulta disuasorio, pues así vamos. Así vamos, sí. Yo he tenido experiencias desagradables acompañando a víctimas de violencia de género en una comisaría, no porque las insultaran, no porque se mofaran de ellas, Ah, sino sencillamente por ese diagnóstico tan inmediato de quien no sabe lo que está pasando, el intentar convencer de no denunciar algo que, bueno, que entiende que ya sabe cuál es la decisión que va a tomar un fiscal y un juez, aunque también he tenido experiencias más que correctas de policías que eran profesionales y hacían lo que correspondía y rápidamente se ha derivado yo a un también, a juzgado de ver, instrucción. yo también, Rubén, pero yo pediría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no tengan la piel tan fina. Es decir, que cada vez que criticamos algo que hacen mal, no tengamos que decir, no, no, pero que sepa, pero bueno, que también hay los que lo hacen muy bien. Bueno, claro, es que lo que lo hacen muy bien, los que lo hacen muy bien debería ser todos, ¿sabes? Es que nos da miedo, es decir, le estamos cogiendo miedo y no, no hay cosa peor en una democracia. Le estamos cogiendo miedo a criticar a la policía. No, 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 no tenemos que tener miedo a criticar a la policía. De la misma manera que perdimos el miedo a criticar a los jueces, yo recuerdo en aquellos programas de televisión que hacíamos que cada vez que yo decía, me decían, bueno, pues respeto a la decisión judicial. Yo le decía, no, respeto no, acatamiento sí, o sea, yo acato la decisión judicial. Que hay Pero ¿cómo voy hay a una, respetarla si está diciendo que esta mujer no tiene nada que denunciar y tiene mucho que denunciar? Claro, cuando la sentencia de la manada, la primera sentencia de la manada de San Fermín es que decía que no había visto en la violación ni violencia ni intimidación. Y me decían, bueno, respeta las decisiones judiciales, no me da la gana, las acato y voy a pelear contra ellas. Pues lo mismo pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, tenemos que poder criticarlas sin que nos dé un poco de miedo que luego pase algo. y a los jueces y a los fiscales que A ahora todos. van a empezar a instruir ellos las causas judiciales. Es que hay profesiones donde tienen la piel extraordinariamente fina, cosa que no nos pasa en el periodismo. Nosotros No, asumimos que el periodismo está lleno de sinvergüenzas, de delincuentes y lamentablemente tenemos que coexistir con ellos y a mí no me duele que alguien diga qué cantidad de periodistas mentirosos hay. Pues mire, sí, caballero, señora, efectivamente hay muchos periodistas que no claro. merecerían llamarse así. Bueno, volviendo a tus libros, hablamos antes de empezar la entrevista del tema de las muñecas sexuales con forma de niñas que se venden o se vendían en Shein. Eso ha causado una enorme polémica en Francia, ahora también en España se está hablando de ello. Creo que en una de tus novelas habías alertado de ello, ¿verdad? Sí, en mi última novela, el final de todo esto se llama eh, es muy gracioso porque la novela entera, que es muy larga y es una novela que tiene varias tramas, pero lo que cruza todas las tramas es la venganza de un grupo de mujeres contra los hombres que compran sex dolls, muñecas sexuales, niñas. Muñecas sexuales de 3 años, de 4 años, de 6, de 12. Eh, si ha llegado a Shane, Rubén, si ya ha llegado a Shane, ¿te imaginas el tráfico que hay y las ventas que hay en páginas que no son así como Shane, públicas? Claro. Claro, es decir, cuando llega ya al mainstream, cuando llega ya a las grandes plataformas, es porque está desbordado el mercado.
en los cauces más oscuros o más privados. Que iban a salir sex dolls, muñecas sexuales, niñas, era de cajón. Como es de cajón, que empezará el rucurrucu, empezará la matraca de que, bueno, que son muñecas, que no son niñas. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo hay una parte de la población pensante, llamémoslo así, que nos va a decir que finalmente son ficción. Es decir, de la misma manera que la pederastia ficcionada existe, te van a decir que las muñecas sexuales niña eh, para, con agujeros, tienen agujero vaginal, agujero anal y agujero en la boca, son finalmente, bueno, muñecas que no tienes tú nada que decir al respecto y ahí va a haber un interesante debate. Y tampoco pasa nada con el porno, como tú decías, basado en la pederastia, tampoco pasa nada con el porno basado en la idea de la violación, no pasa nada porque no es real, ¿no? Bueno, la cantidad es ahora de lo más visto, la cantidad de pornografía de inteligencia artificial, de pederastia e incesto, sobre todo de padres con hijas y madres con críos, pero sobre todo de padres con hijas, es extraordinaria y te dicen, bueno, es inteligencia artificial. eh, Hasta que no abramos ese melón, no enfrentaremos algo bestial que es la violencia sexual contra nuestras criaturas. Y la violencia sexual contra nuestras criaturas es un tema que tenemos pendiente en esta sociedad. En esta, y cuando digo en esta, me refiero en el mundo entero, ¿eh? ¿Todo el porno es machista? Todo el que yo conozco, sí. Y violento. Ujú. Yo he visto porno, no mucho. No mucho, es que no me excita. Y ahí he tenido parejas que les excitaba el porno y que de alguna forma o te lo hacían ver o te lo imponían. Es bastante clásico y es muy clásica la queja de la mujer a la que el marido le impone ver porno, ¿sabes? Eh, y además un porno pues que a ella le resulta un poco eh, eh, violento, que le violenta. Eh, Mira, me escribió una vez una mujer, ¿te puedo contar? Sí. Vamos, no te preocupes que tenemos todo el tiempo del mundo. Tengo a los guionistas encadenados, o sea que... Me escribió una vez una mujer que me decía, mira, Cristina, es que quiero hacerte una consulta porque no sé si lo que vivo con mi marido es violencia sexual, es violencia, y por si por lo tanto mi marido es un agresor. Digo, bueno, digo, no sé si soy quien para decirte nada de esto, pero tú desahógate con lo que necesites. Dice, mira, mi marido, nuestras relaciones sexuales consisten en que él pone porno duro, sea lo que sea que esa mujer pensara que es porno duro, y mientras tanto yo le hago una felación. Y digo, a ver, mujer, esto dependerá. Lo primero dependerá si a ti te violenta, o sea, que haya violencia o no dependerá que a ti te violente, por un lado, y que él sea consciente de que te violenta. Y me respondió, ¿cómo no va a ser consciente si lloro todo el rato? Esta mujer nunca irá a la policía, nunca irá a un juzgado. Y sin embargo, fíjate qué violencia hay en lo que cuenta. No va a ir a denunciar a su marido por violencia de género, ni siquiera sabía realmente si estaba hablando de violencia de género. Este tipo de denuncias, de relatos de mujeres, de testimonios, son muy habituales, porque el consumo de porno, más allá de que hay muchas chicas que consumen porno y a mí no me parece ni bien ni mal ni regular, me da igual. Eh, eh, el consumo de porno es una cosa y la imposición del porno es otra. Y yo creo que hay una imposición del porno por parte de las parejas macho que debería revisarse, ¿sabes? Porque a mí no me interesa el porno, primero porque no me parece excitante ver la violencia contra las mujeres y porque me preocuparía que me excitara, porque lo encuentro, he visto mucho porno y he estudiado porno porque durante un tiempo estuve escribiendo sobre cuáles eran, cómo variaban las tendencias del porno, hasta que se estabilizaron en el incesto y ahí se han quedado, estabilizadas en el incesto y la violación. Incesto y manada, ¿sabes? Y ahora ya el porno de inteligencia artificial con niñas y niños. Pero no me excitaba.
pero que alguien lo use, cada una sabrá. En la imposición en la pareja del porno a las mujeres me preocupa mucho más. Y la exigencia de que cumplan roles que los hombres, sobre todo los chicos, han consumido en el porno. Es decir, que se sometan a ciertos roles eh, y a ciertas caricaturas desde mi punto de vista adulto, pero que a las crías les están haciendo mucho daño. El tema de la inteligencia artificial, desde luego, es otro melón, porque se está haciendo también con compañeras de instituto o trabajo. Es decir, se están subiendo sus imágenes o sus vídeos a páginas donde con inteligencia artificial te simulan cómo sería su imagen desnuda o incluso en un acto sexual. Hasta ese punto está llegando la perversión de ciertos hombres con gente tan cercana, ¿no? Como una chavala que sea compañera de estudios o una mujer que trabaja con él. ¿Qué podemos hacer Se ante está eso? dando Se está dando un fenómeno muy interesante, bueno, y atroz, ¿eh? Y atroz, pero muy interesante, que es como ese tipo de herramientas y los chats de hombres, los chats violentos, que tienen decenas de miles de seguidores, donde comparten fotos de sus mujeres, de sus hijas, de sus madres desnudas o haciendo o realizando prácticas sexuales. eh, se están extendiendo tanto y popularizando tanto que a los hombres empiezan a no a no satisfacerles el porno clásico porque les parece ficción. Y han dado un salto Exacto, en el cual lo ficcional ya no les interesa tanto y quieren que sea real. Y ya no les excita que sea estéticamente bonito, con ese porno estilizado que había con chavalas, con tal, con cual, sino lo que les excita es que sea real. Estéticamente les da igual. Eso con Giselle Pelicot ujú. hubo una evidencia de todo eso. ¿Y crees que hay alguna forma de parar eso? Parar el porno basado en la violación, en el incesto, el porno basado en, bueno, en convertir a una mujer cercana a ti en un objeto sexual al que puedes ver desnuda, etcétera. ¿Crees que eso se puede parar de alguna manera a nivel legislativo o es otra la vía? No lo sé. Desde luego, a nivel legislativo, quiero decir, si se aplicaran las leyes, por supuesto, podría castigarse. La cuestión es cómo encuentras a esos grupos. Eh, ¿Se le puede exigir a las plataformas que no los alberguen? Por ejemplo, tanto Facebook como, sobre todo Facebook, fíjate, pero también otras plataformas tienen grupos de hombres que comparten fotos de sus mujeres y sus hijas. Telegram, incontables. Lo de Telegram, o sea, incontables. Signal también. WhatsApp también. ¿Se les puede exigir a esas plataformas? Seguramente sí, pero ¿hasta qué punto se puede fiscalizar eso? A mí no me gustan los brindis al sol. ¿Sabes cuando se dice, venga, que se prohíba esto? Bueno, que se prohíba si puedes controlarlo. Si no, no va a servir de nada que lo prohíbas. Vamos a ver hasta qué punto se puede fiscalizar. Y en ese sentido, yo creo mucho más en la creación de relatos que vayan en el sentido opuesto. Es decir, yo creo que si lográramos crear relatos suficientemente atractivos, basados en la ternura, basados en la belleza, basados en el cariño, basados en el humor, eh, podríamos luchar contra eso. Pero estamos en Babia, no Hombre, estamos generando esos relatos. yo comparto contigo que tiene mucho más peso esa otra alternativa, ¿no? Pero también me llama poderosamente la atención que yo, por ejemplo, publique un post en Facebook contando cómo la fiscalía pues pide X tiempo de prisión para un tipo que montó una fiesta donde prohibía el acceso a maricones y lo decía tal cual. Y yo, por utilizar la palabra maricones para describir el tema, Facebook me censura el contenido. Y en cambio Facebook no es capaz de encontrar contenidos pedófilos en su propia plataforma para censurarlos igualmente. O sea, yo creo que ahí también habría que forzar de alguna manera a esas grandes plataformas a que se tomen en serio cosas que son extraordinariamente peligrosas, ¿no? Y a nivel normativo, desde luego, podría ser una vía, pero también si hay un control paralelo, porque las leyes para que estén de adorno, desde luego, no sirven de gran Claro, cosa. sí, bueno, también podríamos abandonar esos espacios. Yo me fui de Twitter cuando todavía era Twitter.
Me fui de Twitter porque ya no me era útil. Es decir, no por el acoso que sufría, porque yo llevaba sufriendo acoso muchos años, sino porque me di cuenta de que ya no nos servía para comunicarnos, sino que era un lugar solamente para recibir hostias como panes. Entonces dije, ¿qué hago aquí? Pues me voy. Y cuando acabe de montar la plataforma que estoy montando o que estamos montando, mejor dicho, me iré de Meta en general y dejaré las redes. Es como meterse en forocoches, quiero decir, ¿quién querría? No sé qué hacemos ahí. O sea, yo Facebook, desde luego Facebook y X no los pisaré jamás. En Instagram todavía la construcción de un relato colectivo y es una red, digamos, como más familiar. TikTok no la conozco porque me pilla vieja. Entonces, me interesa mucho más crear otros espacios. A la violencia se puede hacer dos cosas con la violencia: plantar cara o apartarte. Cuando te van a dar un puñetazo, Rubén, si lanzan el puño y tú ya no estás, es muy difícil que te cojan, pero sobre todo se parten los piños contra el asfalto. Entonces yo estoy muy contenta de que intenten darme puñetazos y se vayan partiendo los piños contra el asfalto. ¿Podría estar ahí para darles una patada en la cabeza? Podría. ¿Me merece la pena? No. Bueno, yo creo que cada cual tiene su estrategia al final de comunicación. Desde luego, comparto contigo que si no te es útil, lárgate, no te merece la pena. Ahora, si te puede seguir siendo útil, desde luego yo creo que no hay que dejarse atemorizar por ese acoso, porque al final no son tantos, no son tantos. Yo no me he ido de Twitter precisamente por eso, porque por mucho hate que reciba, por mucho que el algoritmo ahora provoque que ya no crezco en seguidores, yo sigo teniendo una comunidad de gente a la que le interesa lo que cuento y creo que lo que cuento puede serle útil a cierta gente, igual que me ha dado por esta cosa de entrar en YouTube poco a poco, que creo que también puede ser útil para proyectar discursos como el tuyo y el de otros amigos, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, yo creo que el mundo Internet es extraordinario. Es decir, la manera en que ha estallado la posibilidad comunicativa es muy interesante y tenemos que tocar todos los palos y tenemos que buscar cuál es el sitio donde nos sintamos más cómodas. Tú fíjate, yo pensé cuando dejé Twitter, madre mía, yo no sé cuántos seguidores tenía o seguidoras, pero pues más de 100.000, pero pues por ahí, ciento y pico mil. Dios mío, he creado aquí una enorme comunidad, como nunca más tendré tal y cual. Bueno, pues monté Instagram y en muy poquito tiempo, pues tengo una comunidad de casi 300.000. ¿Por qué? Porque estoy más cómoda y eso se nota. Cuando haces tu trabajo cómoda, es útil. La idea, la idea de resultar útiles, que también es otra idea que la izquierda cojea un poco, la idea de resultar útiles, de ser eficaces, que eso en Facua para mí es mira, te aplaudo constantemente porque para mí es la base, es eficaz, es una herramienta útil, Facua, ¿sabes? Esta es la base. Bueno, yo aspiro a ser útil, porque no, si no, ¿para qué? Entonces hay redes, por ejemplo, X, que para mí ya no era útil. Sí, para ti es útil, por supuesto. Y YouTube, que es una, bueno, es la típica red que pienso siempre. Habría que explorarla, pero me da pereza. Sí, a mí también me daba pereza hasta que aparecieron en mi vida mis socios que están chalados y que lo que están haciendo es a veces un poco brutal, ¿no? Porque no me esperaba la reacción que están teniendo algunas de estas historias que cuento o de estas entrevistas como la que te estoy haciendo a ti y que provoca que veamos, porque yo creo que también eso es importante, para reconfortarnos y para tranquilizarnos y para ser un poquito más optimistas, que no todo es hate, no todo es odio. Yo el porcentaje de mensajes que tengo en comentarios, que borro muy pocos, son casi todos de apoyo, de gente que aplaude o lo que digo yo o lo que dicen las personas con las que tengo estas tertulias. Y creo que eso también es una mirada optimista que te permite dar la idea de que no todo está perdido y de que esta guerra que tenemos abierta contra tantas cosas contra las que hay que emprenderla, sea el machismo, sea la xenofobia, sea, bueno, sea el odio en general, no está en absoluto perdida. Por tanto, hay veces que plataformas clásicas, porque creo que más clásica no puede haber una plataforma que no sea YouTube, te abren los ojos a que podemos cambiar las cosas de verdad. Tú lo has dicho, la mirada optimista. Me interesa mucho eso. La mirada optimista, la mirada, la buena mirada. Es decir, de cualquier diálogo, de cualquier entrevista, de cualquier artículo, de cualquier columna, de cualquier pensamiento, puedes extraer.
aquello que hace daño o aquello que es útil y construye. Eh, los medios de comunicación en los últimos tiempos, de manera lamentable, nos han acostumbrado, porque da más clics, por la cuestión del clickbait, nos han acostumbrado a que hay que ventilar aquello que genera daño, aquello que no construye, sino que destruye. Y es cierto, genera más clickbait y sin embargo creo que a la larga pesa. A la larga acaba penando a aquellos que lo hacen. Pero, pero como te decía al principio, creo que cada uno y cada una escogemos un camino y la cuestión es raca, 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 raca. Es decir, he decidido seguir adelante, apartaos. Yo tengo una sensación de decir, apartar un poquito los que venís a tocar un poco las narices y a tocarme los ovarios, apartaos porque no tengo tiempo. Oye, se criticó mucho el giro de timón que hubo en el Ministerio de Igualdad, no solo por la trayectoria de Ana Redondo, sino por los nombramientos de algunos altos cargos de ese ministerio abiertamente antitrans. ¿Qué opinas de la labor que está haciendo este Ministerio de Igualdad? Bueno, es un ministerio de igualdad, llamémosle discreto. Discreto. Yo creo que tiene un problema, que es que después de que Pedro Sánchez dijera que a sus amigos les molestaba el feminismo, es muy difícil hacer nada. Es decir, los ministerios de igualdad, que son el único ministerio que es malo por principio y está revisado con lupa a diario por todos los medios de comunicación, está a expensas de que el gobierno le dé paraguas. A mí, cuando Pedro Sánchez dijo en Onda Cero que él tenía amigos de 40 que se veían, a los que incomodaba el feminismo porque el feminismo había llegado demasiado lejos, pensé, qué pena las mujeres que tengas alrededor con ganas de hacer avances en igualdad. Qué pena, porque si para ti ha llegado demasiado lejos, imagínate el papel que les toca a ellas, ¿sabes? Es decir, a mí me preocupó muchísimo. Es que creo que dentro de todo lo que ha sido y es eh, el gobierno de Pedro Sánchez, este gobierno y el anterior, si algo ha sido brutalmente desafortunado, es señalar precisamente un movimiento que lucha por los derechos humanos y contra la violencia. Y decir que ha ido demasiado lejos, no, no puedo comprenderlo. En ese señalamiento, además, tus amigos de 40 luego vimos que eran los puteros de Ábalos y compañía, así que no quiero decir nada más. Claro, con razón les molesta, compañeros. Si es que si tus amigos eran Ábalos y Cerdán y Coldo y compañía, los del cochecico, a mí no me extraña que les moleste el feminismo. Pero, pero bajo ese paraguas, el Ministerio de Igualdad lo tiene verdaderamente difícil. A ver, yo creo que el gran problema de lo que dijo Sánchez no fue en lo que dijo, porque yo también tengo amigos, en mi caso de 50, a los que les parece un problema el feminismo. El problema es que mis amigos son idiotas y yo se lo traslado. La historia es cómo lo dijo Sánchez, la forma en que lo Claro. expresó y tú qué haces para evitar que tus amigos sean así, ¿no? Es lo que tendríamos que contestarle. Efectivamente, primero eso, y luego anda que no hay temas que colocar en un prime time de Onda Cero como para meterte con el feminismo, en serio. No Obviamente. tenías otro. Y luego, si dices, efectivamente, como tú dices, Rubén, si tienes amigos a los que les molesta, haz una declaración pública de que serás tú quienes les convenza de las bondades del feminismo. Hasta ahí podíamos llegar, pero generó un marco en el que ya no se podía esperar nada bueno. Está Lo claro. digo en Oye, serio, ¿eh? a ver, Es muy yo, importante el marco que genera la postura presidencial dentro de la acción de un gobierno es básico. para mí fue una metedura de pata política, estratégica. Otra cosa es que fuera una declaración de intenciones, como tú estás proyectando, que es lo que me pareció más preocupante, ¿no? Pero está claro que todos tenemos amigos a los que les preocupa el feminismo y lo ven como algo negativo. Todos tenemos amigos machistas, sobre todo si somos de una determinada generación. Imagínate, yo soy de los 70. Yo soy machista, yo soy homófobo, yo soy racista. Yo me educaba en esa cultura de ver en la tele, pues como todos teníamos que reírnos de historias en las que se disfrutaba de cómo una mujer era maltratada. El famoso
es que es de martes y 13, ¿no? De chistes de mariquitas que contaba Arévalo, etcétera. Yo, por tanto, me he educado, más allá de que mis padres, mi familia como más yo. cercana, haya intentado evitarlo, ¿no? Pero me he educado viendo televisión y viendo ese discurso tan repugnante, con lo cual curarme de machismo a mí, pues a lo mejor me puede resultar mucho más difícil de lo que les puede resultar a mis hijas que tienen 20, 20 y pocos, ¿no? Pero ¿cómo nos curamos los hombres de 40, de 50 de machismo? ¿Qué tenemos que hacer desde tu punto de vista? Leer, Bueno, pero leer y escuchar. esa respuesta, la de leer es muy fácil, obviamente. Otra cosa es No, 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 leer qué a mujeres. lecturas. Leer a Leer a mujeres. mujeres, leer a mujeres feministas. Hay una cantidad de libros ahora, pero no solo, no quiero decir mujeres de teoría feminista, ¿eh? Novelistas, poetas, ensayistas. La mirada, la manera en la que las mujeres estamos mirando el mundo y retratándolo por primera vez es completamente distinta, pero también ver cine hecho por mujeres. Hay algo que yo veo que es el nuevo relato de las mujeres. Ese nuevo relato de las mujeres que tiene una base, digamos, analítica o teórica. Los frutos más interesantes desde mi punto de vista son los frutos culturales, los frutos de la cultura. Ahí tenemos la música, el cine, la literatura, el arte, ¿sabes? La danza, etcétera, las artes en general. ¿Por qué? Porque por primera vez eh, un grupo muy nutrido de mujeres te está mostrando cómo ve la realidad. Si te fijas, cada película o serie de Alauda Ruiz de Azúa o de Paula Ortiz genera controversia tal. ¿Por qué? Porque no se había mirado así antes. Las novelistas, es interesantísimo la idea de, bueno, es que solo hablan de sí mismas. Bueno, a ver qué te crees que hizo la mayoría de los tíos durante toda su vida y de los escritores. Pues hablar de sí mismos, como García Márquez, no sé, es que quiero decir, pero ¿de qué hablan? De algo que se nos escapaba a todas. Lo que pasa que nosotras lo sabíamos porque íntimamente lo sabíamos y es el momento de que los hombres sencillamente a través de la cultura accedan a la mirada de la mujer sobre el hombre o sobre el mundo y por lo tanto también sobre el hombre, porque no es un cine para mujeres o una literatura para mujeres, ni un arte ni una música para mujeres. Nadie diría que la música de Amparo Sánchez Amparanoia o de Rosalía o de Patti Smith, me da igual, es música para mujeres. No, es música desde una sensibilidad y que retrata un mundo. Bueno, ya era hora de que retratáramos el mundo desde otra mirada y quizás eso te permite el acceso a una sensibilidad. El otro día veía la última película de Carla Simón y, y retrata a la generación yonki, que es la de sus padres y la mía. Yo soy de los 60. Y, y yo echaba mucho de menos, hace mucho que echaba mucho de menos un retrato de los yonkis, que cuando yo era pequeña eran los que se morían, y luego de la época del SIDA. Su mirada ha tenido que llegar ella, la mirada de ella como hija y con la sensibilidad de una mujer que mira un mundo desde otro lugar, que no es el cine de Kinkis, sino la mirada íntima, para que se nos abra otra manera de mirarlos. Me interesa muchísimo. ¿A Carmen Mola también hay que leerla? Hombre, a Carmen Mola te la puedes poner, por ejemplo, para calzar la puerta del salón. Así, Pues la mira, pones en el suelo y te calza la puerta tomo nota. No, por si. te decía al principio de tu respuesta, Cristina, que la respuesta leer más como vía para curar el machismo está clara, ¿no? Lo que pasa es que se me antoja difícil convencer de leer a ciertos perfiles que, bueno, leemos poco, todos leemos poco, yo el primero, pero leer es mucho más difícil que ver y escuchar, ¿no? Tú hablabas de escuchar, entiendo que escuchar a mujeres que tengan, y a hombres también, que tengan relatos interesantes que aportar, pero ver cine, y lo estabas planteando como un elemento clave, la enorme capacidad de cambio de ideas, de actitudes que puede provocar el cine, ¿no? Y sobre todo este nuevo cine español de tantas mujeres que están haciendo a nivel de guión y a nivel de dirección tantas maravillas, ¿no?
Maravilloso, maravilloso. Y escuchar música también. Hay un grupo, o sea, hay una cantidad de raperas y hip hoperas jóvenes que ¿cierto? te dejan loca. A mí me dejan loca porque son súper macarras, súper gamberras. Yo echo mucho de menos el gamberrismo y el macarrismo. Yo estoy cansada de ser una señora. Me gustaría salir a las calles a, a hacer el macarra, Pues pero sí. ellas lo hacen. Oye, por cierto, hablando de macarra, ten cuidado con los golpes en la mesa, Ah, que me ha asustado un momento pensar que te había poseído el de Desocupa. Ten cuidado, porque estamos teniendo problemas con la grabación. Está también la polémica con las pulseras telemáticas de los maltratadores, que siendo un tema muy, muy grave, se ha desenflado rapidísimo. No sé si porque ha habido ciertas dosis de manipulación en lo que se ha contado, o realmente era un problema tan grave como han proyectado algunos medios. ahí hay un problema. Desde luego no es tan grave como han proyectado algunos medios, pero es un problema que hay que solucionar. Pero es un problema que se llama privatización, compañero. Si privatizas, es como la privatización de las residencias, es como la privatización de todo. Es decir, si la gestión de las pulseras, de algo tan, tan, tan tan importante, da igual la palabra, no me sale la palabra, como la vida o la muerte de una mujer, la posibilidad de que sea asesinada, está en manos privadas, cuya gestión se basa en lo más barato que haya o en la gestión rapidita. Yo cuando vi que se lo peleaban las compañías telefónicas y después Securitas no sé cuántos, pensé, pero ¿cómo va a funcionar? Pero ¿cómo va a funcionar? Esto tiene que gestionarlo el Estado. Pero además, claro, si privatizas hasta la vida y la muerte, si privatizas la vida y la muerte, no vas a conseguir que se tenga respeto y mucho menos que ninguna empresa busca el bien común. Toda empresa, es que parece que tenemos que volver al nivel uno del siglo XX. Toda empresa busca el lucro. Toda gestión privada busca el bien común. Toda gestión pública busca el bien común. Toda gestión privada busca el lucro de los propietarios. Bueno, pues partamos de esa base y ya que nos han privatizado los servicios básicos de vida de todo, que por lo menos la seguridad de las mujeres que están en riesgo de ser asesinadas lo gestione el Estado. Pero bueno, no sé, esto es marxismo para dummies, ¿no? Porque es que hoy en día trasladar ese Claro. tipo de discurso se nos antoja tan nuevo y tan clásico a la vez tener que Bueno, contar pero es eso, que que ¿cuánto tiempo privatizar, hace que no igual es que hace mucho tiempo que no lo decimos. El otro pues día sí, pues sí. oí de repente, no sé dónde, la palabra expropiación y casi me hago pis de gusto. Hombre, claro que sí, expropiación se llama expropiar, expropiemos de nuevo. Repitan conmigo, expropiemos, de la misma manera Expropiese, que una es vez como que se se dice. privatizó. Expropiese, que decía. Expropiese. Oye, es que eso de las privatizaciones a mí a veces pienso que privatizar es sinónimo de corrupción, porque ¿para qué privatizar algo que puedes gestionar desde lo público, salvo que en lugar de corrupción sea una declaración de que eres un absoluto incapaz, que eres un inútil, que te han elegido para un cargo, pero tú desde tu cargo no puedes gestionar y tienes que ponerlo en manos de una empresa privada, con lo cual casi igual de mal. O eres un inútil o eres un corrupto, ¿no? Y siguen en eso, y siguen en eso, y se privatiza, y no solamente privatiza el Partido Popular. Yo he vivido el inicio de la devaluación de la sanidad pública en Andalucía y venía de la etapa de María Jesús Montero como consejera de salud y empezábamos ya con esa estela de privatizaciones que ya se han multiplicado hasta el infinito. Y hablando de las pulseras anti maltrato, también en Andalucía por la privatización, pues se han puesto en riesgo vidas de mujeres por el escándalo de las mamografías, ¿no? No sé si lo has seguido eso de cerca. Qué horror. No sabemos. ¿Sabes qué me da escalofríos? Que no sabemos cuántas mujeres han muerto por culpa de la gestión de la Junta de Andalucía de la Sanidad Pública. No sabemos cuántas mujeres han muerto y el problema es que nadie lo está preguntando. Me da escalofríos, Rubén. De la misma manera que se hizo un cómputo inmediato y se empezó a trabajar el tema de las residencias en Madrid después de la COVID, no estamos
preguntándonos cuántas mujeres han muerto y cuántas mujeres han enfermado y qué supone llevar el cuerpo de la mujer hasta la enfermedad porque no hay una gestión correcta, bueno, porque hay una intencionalidad de hacerlo mal para privatizarlo. Lo estamos Sí, preguntando sí, lo sé, lo sé. organizaciones de la sociedad civil que creo que son las que más hay que poner en valor. Lo estamos preguntando desde Facua, lo está preguntando a Mama, esas Por heroínas que supuesto. tenemos en Andalucía. No, no, hablo de las instituciones, hablo de los partidos políticos. Es decir, que cuando dicen, no, porque la tal, esos brindis al sol, esas bombas de humo que echan, no, bombas de humo no. Usted tiene que intervenir. Usted tiene que intervenir, el gobierno tiene que intervenir, tiene que hacerse una investigación, tiene que ponerse en marcha unos mecanismos que no se están poniendo en marcha. Aquí Y el, luego tenemos que hacer un cruce de Madrid-Valencia-Andalucía. Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Las gestiones del PP como gestiones en las que ronda la muerte. Yo no me da la gana de olvidarme de esto, pero si no, porque me llaman exagerada, hay que pero decirlo, hay que decirlo, yo creo que a las claras las políticas del PP matan. O sea, hemos visto claro, cómo en la Comunidad de Madrid, más allá de lo que las aberraciones que se están cometiendo en política sanitaria, las políticas del PP, de Ayuso durante la pandemia, encerrando a ancianos, prohibiéndoles ir a hospitales, mataron. Las políticas de la Comunidad Valenciana a nivel sanitario son igual de aberrantes, pero es que Mazón ha contribuido a posiblemente incrementar el número de muertos con la Dana. Y en Andalucía, con esa sonrisa, con esa moderación, discurso tranquilo, o como nos lo quiera vender Moreno Bonilla, que al final, bueno, pues eso es el mismo PP que tantas caras tiene, pero que se dedica exactamente lo mismo a dar miles de millones a lo privado. Además, aquí en Andalucía está investigándose contratos troceados para clínicas privadas para que pudieran pasar, bueno, la vía supuestamente legal, ya se verá si realmente lo fueron o se actuó de manera delictiva para devaluar nuestra sanidad pública y encima ponerlo en unas manos privadas que lo han hecho peor todavía, que lo han hecho peor y que han puesto en riesgo vida y posiblemente, como tú dices, posiblemente han provocado muertes de mujeres y también de hombres, quizás que nunca sabremos como consecuencia de esos errores, de esa falta de información, de esos retrasos en realizar citas, pruebas médicas, intervenciones, etcétera. Y continuando y acabando con el discurso de la privatización y de lo peligrosa que es la privatización, y te hablaba de que o hay delito de por medio, o hay corrupción, o hay sencillamente ineptitud. Yo muchas veces he dicho, joder, pues llegará un momento en el que ya hasta privaticen lo que es el cargo público, es decir, que no tengamos un presidente de comunidad autónoma o un alcalde elegido por el pueblo, sino que lo privaticen. Joder, si es que lo tenemos en Valladolid. El alcalde de Valladolid real es un tipo, un asesor al que han contratado para que haga de alcalde, porque el alcalde que ha salido de las elecciones tras el pacto, pues no se dedica a ser alcalde porque parece ser que tiene otras cosas más interesantes para él que hacer. Con lo cual es que hasta los cargos públicos que realmente ejercen, y aquí se ve a cara descubierta, ¿no? La labor de máximo responsable de alcalde, pues es un tipo que es el sector privado a fin de cuentas, ¿no? bueno, ¿qué era Aznar? ¿Qué es Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué era Mariano Rajoy? No, no eran políticos que pertenecieran exactamente al espectro de lo público. Eran grandísimos representantes de las entidades privadas, eran grandísimos representantes de la gran empresa, solo y únicamente. Pero esto también afecta al PSOE. Es decir, cuando en este país que ha habido alternancia de PSOE y PP en el poder han cambiado unos a otros, los corruptores han seguido donde estaban porque todos se han lucrado con ello. Y no he visto a ningún corruptor entrar en la cárcel. Entonces, ¿por qué es? Porque quien primero daba a Unión de Centro Democrático, después dio al PSOE, después dio al PP, después otra vez al PSOE, y así ha sido nuestra historia. Es la historia de este país y el jefe de toda esa estructura que es la empresa España, digamos que el presidente del Consejo de Administración lo tenemos en Abu Dhabi tocándose las pelotas. Vamos al último bloque, que es el que más difícil me va a resultar, porque tengo que decir palabras en inglés y tengo ya penas de cárcel
por hacerlo. Hay uno de los elementos en todo este auge de movimientos abiertamente machistas que me gustaría explorar contigo, que es la ideología Red Pill, creo que se pronuncia, que defiende no solo que el feminismo oprime a los hombres, sino que los hombres deben despertar y recuperar su poder frente a un orden social supuestamente, dicen, dominado por mujeres. ¿Tú me sabrías explicar cómo domináis el mundo las mujeres y por qué ellos Soros aún nos ha fichado para la Agenda 2030? Eh, qué barbaridad la manosfera, ¿eh? Qué barbaridad lo que está saliendo. La gran ventaja de la manosfera, que es esa zona de Internet donde actúan los red pills, donde actúan los incels, donde actúan los de la seducción y todo ese tipo de roña, de tíos roña, es que están diciendo en voz alta lo que solo se decía entre los imbéciles cuando estaban muy borrachos. Es decir, cuando un imbécil estaba muy borracho y lo había dejado la novia o la mujer, se decían barbaridades que ahora estos chavales entre sí y no tan chavales comparten como si fueran realidades. Pero las mujeres, el hecho de que nos sometan, el hecho de que toda cultura esté basada en el sometimiento del cuerpo de la mujer, probablemente tiene que ver con que algo de miedo damos. El gran problema es que eh, la voluntad de sometimiento es previa a la voluntad nuestra de cualquier tipo de poder. Es decir, no creo que las mujeres, cuando nos planteamos las estructuras y las organizaciones, eh, tengamos una necesidad de generar estructuras de poder en las cuales nosotras mandemos. Entonces, esa necesidad, pero esa es una necesidad secular, no es actual, de someter a la mujer y de someter su cuerpo, yo creo que forma parte del miedo que tiene que ver con la posibilidad de gestar y parir. Dentro de ese movimiento encontramos a todos esos creadores de contenido que hablan del body count, las mujeres de valor, del mercado de la seducción. ¿Cómo intersecciona con lo que llamábamos incels? Pues que van a follar poco estos chiquillos. Esta es la verdad verdadera. Y que cada vez van a follar menos. Es muy gracioso. A mí cuando me dicen, el otro día una presentadora de televisión muy conservadora, no diré nombres, me decía, bueno, es que esta moda de que las chicas sean lesbianas o bisexuales. Y yo pensaba, no, cariño, es que no encuentran ningún chico que les responda un poquito con cabeza. Claro, es que el mercadico está muy malo, como decían antiguamente. Hay una cuestión básica. Hay un grupo de hombres, los incels, que se quejan de que no tienen relaciones sexuales. Se llaman incels, célibes involuntarios. Ellos querrían follar, pero no follan. Llámalo que no se lavan, llámalo que son machistas, llámalo que les huelen los pies. Cuando te huele el calcetín, Manolo, follas menos. Esto es así porque las chicas ya sabemos decir que A lo no. mejor te huele el calcetín porque... bueno, da igual. Y cuando además eres machista o cuando eres un hombre rudo o cuando eres un poco violento en las formas, ¿verdad? O cuando vas ciego todo el día. Las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, empiezan a decir que no, saben decir que no. Y tienen una ventaja, yo les veo. Tienen la ventaja de que hay una sexualidad mucho más libre ahora. Es decir, no se preguntan si son heterosexuales, homosexuales, bisexuales o qué son. Follan con quien les apetece estar y con quien les da buen rollo. Y normalmente empiezan a ser las amigas, porque lo que no encuentran es buen rollo en el otro lado. Estos chicos se ponen nerviosos, se enfadan y aparecen enfurecidos en los sitios, en las redes, en las discotecas o en las calles. ¿Qué genera con eso? Pues que más chicas se vayan alejando. Y entonces, mientras las chicas cada vez son más cultas, más feministas, piensan más activistas y más de izquierdas, ellos se van quedando cada vez más hinchados, hundidos en su roña. Y entonces creo que no les va a ir bien, en serio. Pero bueno, a mí, como lo que les pasa a esos chicos me importa poco, a veces solo pienso, ¿por qué no nos dejan en paz? Te digo en serio, Rubén, pienso muchas veces, ¿por qué no nos dejan tranquilas? Si en realidad nosotras podríamos vivir la vida muy tranquilas Totalmente. si no se pusieran en medio. Y se quedan en su casa haciéndose sus cositas. Claro, Otro de los movimientos que está explotando en redes es el track wifi, no, perdón, que eso es lo de internet. El track wife
Uno de los elementos identificativos que tiene es la estética de los años 50 en Estados Unidos, justo antes de la segunda ola del feminismo y además esa gente defiende los roles tradicionales del ama de casa, ¿no? Sumisa al marido. O sea, 75 años de retroceso. Sí. Sí, y esta, fíjate, igual que me he reído de los otros movimientos, esta me da menos risa, porque no se les está vendiendo a las chicas así, no se les está vendiendo la idea de volverás a casa, te ocuparás de la casa, del bebé, etcétera. Se les está vendiendo. ¿Para qué vas a trabajar si no te hace falta? Si ya tendrás un marido que te mantenga. Y como el mercado laboral está tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, y tanto las crías como los críos saben que estudiarán una carrera y probablemente no tengan trabajo de lo suyo y que si lo encuentran no les llegará para pagar un techo, cuando se les vende la idea del sugar daddy, el sugar daddy es el papi que te lo paga todo, es un hombre mayor que para ellas mayor puede ser de 35. Un hombre mayor que te lo paga todo. Se les vende la idea de sugar daddy, que es tener relaciones sexuales con chicos, con hombres bastante mayores que ellas. Estoy hablando de crías de entre 16, entre 15 y 25, con hombres entre 35 y 50 o más. Y está la idea del que te mantiene. Es decir, tu marido te va a mantener. Busca un hombre rico. Eso está haciendo daño. Afortunadamente, siguen siendo mayoría las mujeres las chavalas en las universidades y siguen siendo las que tienen mejores notas porque nos hemos acostumbrado a trabajar el doble para conseguir lo mismo. Pero es un mensaje que es el único de todos estos barros de internet, el único que veo que está calando un poco entre las mujeres jóvenes. Lo que llama la atención de este fenómeno frente al Red Pill es que el movimiento Tradwife está impulsado por mujeres y dirigido por ellas. No, es verdad, no te lo creas. No, no te lo O creas. sea, Está Rorro no es la que ha montado el negocio. No, no, no. Le pagan bien y a otras tantas como ella les pagan estupendo, pero está montado por hombres y dirigido por hombres, como todos estos movimientos. Otra cosa es que tengan sus representantes las Cristinas Seguís de turno, es decir, siempre se encuentra a Va una de mujer retro. de siempre encuentras a una mujer X para representar lo peor. Puedes encontrarla, por supuesto, págale. Están muy bien pagadas, pero no es una cosa que hayan decidido ellas, ¿eh? Hay una estructura de pensamiento eh, con Trump en el centro. Que hablabas antes de privatización, fíjate, hablabas de privatización de los gobiernos y pensaba yo en Trump. Y Trump y el movimiento MAGA es una forma de privatización de los gobiernos. Bueno, Absolutamente. pues ahí dentro de ese constructo están las tradwives. Lo que pasa que ahora está el principio del fin de Trump con el nuevo alcalde de Nueva York. Tú Esa fíjate que anomalía. ha usado la misma estrategia. Si gana este, quito la pasta Sí, y os hundo en la sí, pobreza. claro. Debería dejar de darnos miedo la pobreza. ¿Sabes? Yo he sido muy pobre, muy, muy pobre. Tú recuerdas que a Lo mí me sé. desahuciaron, Sí. etcétera. Eh, y, y siempre pensé que cuando eres lo más pobre que puedes ser, cuando no tienes absolutamente nada, cuando no tienes un techo bajo el que estar, ya no te pueden quitar nada. Y es la vez de mi vida que he pensado de forma más libre, Mm. con mayor libertad y mayor lucidez, porque porque no tienes miedo a que te falte nada porque no tienes nada, ni trabajo, ni techo, ni nada. No me gustaría que nadie cayera en esa pobreza y sin embargo la aporofobia construye terror a la pobreza y ese terror a la pobreza no es que nos den miedo los pobres, como se vende, sino que te aterra ser pobre y en ese aterrarte ser pobre se generan estructuras políticas y de relato en los cuales tú vas a ceder espacios de libertad, espacios de pensamiento, espacios de crítica, a cambio de que no se te empobrezca. Y ahí está el kit de la cuestión. Me están diciendo mis guionistas que tenga cuidado con las predicciones, porque esta entrevista la estamos grabando el día que se celebran las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Que tenga cuidado con mis predicciones, porque yo fui el hombre que predijo en España que Elon Musk no compraría Twitter. Y que así me va con las predicciones. Pero bueno, yo ahí creo que la cosa está clara. Ya veremos. Oye, aunque estén permeando este tipo de modas, de palabras tan modernas en inglés desde Estados Unidos, la verdad es que aquí sigue siendo mayoritario el machismo
clásico, ¿no? El de toda la vida, el que huele a rancio, a cerrado, que es una mezcla de Torrente y ese portavoz de voz que dijo que hay muchas mujeres de gran valía, casi tanto como la de los hombres. El machismo en España, ¿cómo es? Uy, el machismo en España es ¿A muy qué especial. huele? Un ¿A qué machismo huele? es a bragueta. El machismo en España huele a bragueta y calcetín y huele al agua que se metía por el ano Camilo José Cela, que quiero recordar a los videovidentes más jóvenes, que era un señor premio Nobel que salió en la tele para contar cómo podía absorber un litro de agua por el culo. Esa es la ranciedumbre de España. Es católica. El machismo católico es un machismo especialmente de sacristía y sotana. Es un machismo especialmente feo contra las mujeres, porque porque no es un machismo que tenga que ver solo con lo sexual, sino que tiene que ver con la idea de la elevación de las mujeres a la santidad. Y eso apesta de una manera aterradora. La Madre Santa. Se me estaba viendo. Es que es A la brutal. imaginación el olor que describes y realmente creo que vamos a terminar la entrevista porque tengo que ir al baño. Oye, pero para terminar ahora en serio, ahora en serio, verás, en serio que te lo voy a plantear. Llevo tiempo dándole vueltas a la formación del futuro gobierno. Y ya tengo a Echenique como ministro de Defensa porque dice que las tropas las tiene que pasar un tipo en silla de ruedas porque ya se logró que lo hiciera una mujer embarazada con Carmen Con Chamorro. karma. Eh, a ti te quiero en el Ministerio de Igualdad y Transexualización de Menores. Ole, ¿Quiénes serían tus secretarias de Estado? eh, yo tengo un grupo que se llama Acción Comadres que las pondría absolutamente a todas, pero me pondría todo ministerio creo que debería tener un grupo musical o cantante que anime los días y las jornadas. A la Y oreja, además a la oreja de Van Gogh me vas a decir que... no, yo en paranoia porque yo tengo mi corazoncito Ya, y ya. es la mía. Quiero decir, yo ya tengo una edad y una no se desapega. Pero te recomiendo muy mucho, en serio, que todas los ministerios tengan gente de la cultura. Yo quiero conmigo escritoras, cineastas, y luego quiero gente de todos los colores, mujeres de todos los colores. Es decir, tiene que ser variado de todos los orígenes y luego que canten y sepan bailar. Si Ujú. no se baila, no es mi revolución. Si no se canta, no es mi ministerio. Yo echo mucho de menos, te voy a confesar una cosa que no la confieso nunca, Rubén. Yo echo mucho de menos cantar himnos y canciones alegres, un poco como de la revolución. Entonces, en mi ministerio se cantaría mucho. Ah, mira, pues este O canal de sea YouTube que, tiene un himno y una canción alegre, ya te la pondré luego. venga. Además, mucha gente me pregunta por la canción, de dónde viene y tal. Bueno, está en la entrada del canal, está destacada el vídeo con la canción. Oye, hablando de tu Ministerio de Igualdad y Transexualización, ¿a quién transexualizamos primero con los chemtrails? Porque ya sabes que los chemtrails son la vía con la que podemos transexualizar a la gente. Es una teoría que estoy intentando popularizar entre la gente facha que me sigue. ¿A quién primero? ¿Al Xocas o a Abascal? Yo no transexualizaría a nadie. Es que no, Pero no, si no, lo no, disfrutan más. no los veo, lo siento. ¿Sabes qué me pasa? Que es imposible. O sea, es imposible, no los veo, no los quiero cerca. Bueno, No, pero si no. no tienen que estar cerca, tú los condenas a lo que ellos más temen y ya está. O sea, es eh, como decirle a un homófobo que con una varita mágica los va a hacer gay. O sea, ese es su mayor miedo. Y luego seguramente lo no lo disfruten, pero creas, ¿no? no lo creas. No, Bueno, claro, esa es la teoría también de... yo creo que los homófobos tienen miedo de sí mismos. Lo digo en serio. Creo que yo primero que creo que eh, eh, te voy a decir una cosa, y es mi experiencia. Todos esos homófobos a la tercera raya se olvidan de que lo son. Madre mía. Así te lo digo. Da igual, hay una amiga mía que dice que todos, que todos los homófobos a la tercera raya chupan pollas. Te lo digo así de claro. Luego, si quieres, lo cortas. Yo creo que los homófobos lo que tienen miedo es
a descubrir que el placer es libre y que se verían perfectamente en cualquier encuentro sexual con el legionario de turno y que se lo pasarían bomba. Y yo les invito a que lo prueben, que no hace falta ser mujer, que lo gocen, que lo gocen, que lo disfruten. Yo, mira, después de 3 maridos tengo una mujer divina y me lo estoy pasando bomba y que lo gocen. Si es que el sexo, mis chicos, el sexo está demasiado sobrevalorado. En los encuentros sexuales yo estoy aprendiendo de la generación actual y de las chavalas que no nos den tanto miedo nuestros cuerpos, que no les dé tanto miedo su cuerpo, que no se transexualicen, que Joder, follen con lo que tengan delante. joder, Cristina, es que de verdad, entre lo del olor a Baragueta, sinónimo de machismo en España, y Abascal copulando con un legionario, yo corto ya y de verdad que me voy al baño. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí charlando contigo las 2 horas prácticamente que lo hemos estado y bueno, espero verte cerca pronto. Un gustazo, querido. Un beso. Hey, 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 the truth